Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, la película de hoy, el título original es Rey de Corazones, de Philippe de Broca. Philippe de Broca fue un director francés que lamentablemente no es muy conocido fuera del ámbito cinéfilo. Su obra no ha trascendido tanto como deseamos, porque es una obra muy valiosa. Una anécdota que quizá pueda servir para entender la importancia de este hombre es que cuando François Truffaut hizo su primera película en 1958, que era Los 400 golpes, en Francia había unas leyes sindicales muy estrictas, según las cuales, para hacer una película, un director que recién estaba empezando, como Truffaut, pese a haber sido un crítico de cine, ya en esa época, siendo muy joven, reconocido, tenía que pasar por 3 periodos de prácticas. Tenía que ser 3 veces ayudante en una película, digamos, profesional, de la industria, y 3 veces ayudante de primera, es decir, primer ayudante, ¿no? de esas porque hay distintos rangos, ¿no? Para una película de la industria. Entonces, el Centro Nacional de Cinematografía de Francia le exige a Truffaut, que no tenía esa experiencia, un supervisor. Truffaut va a hablar y lo que dice es, bueno, yo tengo como ayudante a Philippe de Broca. Entonces, los funcionarios le dijeron, mire, si usted tiene a Philippe de Broca como ayudante, entonces no necesita un supervisor. Ya con eso basta, porque no hay en este momento alguien que conozca mejor el oficio que Philippe de Broca. Y ahí nace una gran amistad entre Truffaut y Philippe de Broca, y esta película, Rey de Corazones, fue una película que no tuvo éxito en su momento, y después se transformó en un clásico. Hay otra anécdota, y es más vinculada a nosotros. Esta película, en la fines de la década del 60, cuando Piazzolla y Ferrer estaban en Parque del Plata, en Uruguay, escribiendo La Perita María de Buenos Aires, en un momento fueron al cine, les gustaba mucho ir al cine, estaban en pleno proceso creativo, y vieron Rey por Inconveniencia, o Rey de Corazones, como prefieran, y eso inspiró La Balada para un Loco, ¿no? La famosa Balada para un Loco, está inspirada por esta película de Philippe de Broca. Bueno, vamos a empezar esta noche con una frase, con una cita de nuestro amigo Antonin Artaud, que dice: ¿qué se entiende por auténtico alienado? Es un hombre que prefiere volverse loco, en el sentido social de la palabra, antes que traicionar una idea superior del honor humano. Bueno, parece que es una claridad y una lucidez contundente que se aplica claramente a esta película. Es la elección de volverse loco, es preferir volverse loco, dice él, antes que traicionar una idea superior del honor humano. Es decir, antes que perder el camino en beneficio de otros, que evidentemente pueden torcer nuestra voluntad de ser, en el sentido metafísico, es preferible la locura, dice Artaud. Bueno, la frase de Artaud resume un poco esta película filmada en 1966. Ya veremos por qué. La película empieza con un intertítulo que remite al cine mudo. ¿Se acuerdan las películas del cine mudo? Tenían todas las películas intertítulos porque al no haber diálogo había que explicar de alguna manera. Incluso la forma en que está presentado este intertítulo, con esos bordes así muy bien delineados, remite al cine mudo, que era el cine que se estaba haciendo en el momento en el que transcurre la acción de esta película, ¿no? Octubre de 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial. Dice: la Gran Guerra ha terminado, los alemanes se retiran, los aliados avanzan, un pueblito del norte de Francia espera su liberación. Bueno, recordemos brevemente el argumento. Los alemanes han perdido la guerra, esa guerra que pierden los alemanes
los va a cargar de resentimiento, un resentimiento que sobre todo va a ser determinante en uno de los soldados alemanes de esa Primera Guerra Mundial, que no es otro que Adolf Hitler. El Tratado de Brest-Litov, de alguna manera, que se firma en un tren, va a ser para Hitler humillante, y sobre la humillación del pueblo alemán él se va a montar para finalmente dar rienda suelta a su macabro plan, que fue no solamente el nacionalsocialismo como consolidación de la derecha más aberrante alemana, sino también la persecución, el exterminio y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos alemanes han resuelto marcharse de ese pueblo, pero antes tienen una idea, que es hacerlo volar en pedazos, utilizando una técnica que es muy propia de la comedia en este caso, ¿no? La técnica es bastante estrambótica. Fíjense ustedes que hasta aparece el propio Hitler ahí, un dibujo, esta caricatura de Hitler, ¿no? Aparece humillado ahí y enojado, ofendido, ¿no? La técnica es poner la bomba o las bombas en el campanario y aprovechar esa especie de caballero gótico medieval que va a salir y va a golpear a la medianoche con el martillo la campana y va a hacer volar en pedazos el pueblo. Digamos que esta idea es interesante porque, en primer lugar, nos está diciendo esto tiene un tiempo, la acción tiene un tiempo. A la medianoche va a volar el pueblo, entonces alguien tiene que resolver, alguien tiene que remediar esto. Entonces el que lo va a remediar va a ser un soldado escocés, interpretado nada menos que por Alan Bates, que era un extraordinario actor. Alan Bates, seguramente lo recordarán en Sorba el Griego, lo recordarán. Bueno, la extensa Nijinsky, la extensa filmografía de Alan Bates, que fue uno de los más grandes actores ingleses del siglo XX, porque prácticamente, recordando con ira, que él estrena en Londres. Bueno, Alan Bates interpreta a Charles Plumvik. Plumvik es justamente un especialista en palomas mensajeras y le encargan a él el rol de héroe. Ahí se está delineando la comedia, justamente porque le encomiendan una acción heroica a un hombre que en realidad no tiene pasta de héroe. Entonces sabemos cómo puede resultar eso. Bueno, a partir de ahí, digamos, la película yo la quiero analizar tomando tres aspectos. El primero es el tiempo cíclico. ¿Por qué el tiempo cíclico? Partamos de la base de que esta película ubica el centro de tensión en el campanario de la iglesia y lo primero que vemos es el reloj con esa forma circular que le va a dar la forma a toda la película. Esta película tiene una estructura circular. Vamos a explicar por qué. En primer lugar, yo creo que el mecanismo de la locura es algo personal. Yo creo que la locura probablemente tenga un mecanismo cíclico. Yo creo que una y otra vez se repite el mismo esquema, ¿no? Y ese mecanismo cíclico, como las agujas de un reloj, actualizan permanentemente una serie de obsesiones, una serie de ideas fijas que toman distintas conductas a veces, ¿no? Que adquieren distintas conductas, pero que en definitiva son cíclicas. Y creo que esta película presenta una estructura circular como la del reloj, porque ya desde el comienzo uno se da cuenta que este personaje, Plumvik, está condenado constantemente a repetir el mismo esquema. Es decir, es perseguido por los alemanes y se oculta en el manicomio. Cada vez que él siente amenazada su libertad y su vida, su integridad física, porque los alemanes lo persiguen,
se refugia entre los locos y cambia de disfraz para no ser descubierto. Entonces, esta reiteración funciona como un mecanismo sistemático por el cual hay entradas y salidas. La locura también es un sistema de entradas y salidas, me parece a mí, ¿no? De entradas y salidas parciales de una realidad construida, de una ficción construida, mejor dicho, pero que se toma como real. Bueno, lo interesante es que toda la película remite al tiempo como una bomba, ¿no? El tiempo como una bomba que está a punto de explotar, más allá de la bomba que está en los campanarios, ¿no? Y nunca más que en esta película podemos sentir la presencia de una máxima muy conocida, que es que el tiempo es tirano. Acá en esta película el tiempo es tirano porque sabemos que en cualquier momento ese pueblo puede volar en pedazos. Charles Plumpick es enviado para salvar al pueblo en lo que Roland Barthes llama el eje de la comunicación dentro de un relato. ¿Cuál es el eje de la comunicación? El eje de la comunicación consiste en esto: en un esquema por el cual un destinador le comunica a un sujeto una misión que debe llevar a cabo con un beneficiario, por supuesto, un destinatario de esa misión. El beneficiario en este caso es el pueblo. Digamos, si Plumpick cumple con la misión de manera correcta, el pueblo se salva de volar en el aire. El tiempo para cumplir esta misión se agota a la medianoche. Digamos que cuando salga el caballero gótico y golpee el campanario, ahí se termina la vida de ese pueblo. Y acá aparece algo muy interesante que lo vamos a explicar de esta manera. Y todo está relacionado. Yo empecé hablando de Truffaut y ahora lo vamos a traer a Truffaut, porque la estructura de esta película lo que deja entrever es que hay un trabajo sobre el suspenso. ¿Por qué sobre el suspenso? Cuando Truffaut entrevista a Hitchcock, en el cine según Hitchcock, Hitchcock le explica la diferencia entre el suspenso y la sorpresa. Dice, mire, la diferencia es la siguiente: si de repente hay una escena anodina, una situación anodina entre dos personas, e inesperadamente explota una bomba y vuelan por el aire, nosotros nos sorprendemos. Tuvimos esos 15 segundos que duró la escena, realmente 15 segundos en los cuales asistimos a una conversación anodina que termina bruscamente por un estallido. Eso es una sorpresa, nos sorprendemos. Ahora, imaginemos una escena en la cual hay 15 minutos de una pareja que está hablando, pero antes de que empiecen a conversar, nos muestra la cámara que debajo de la mesa hay una bomba. Inmediatamente, lo que tenemos durante esos, ya no 15 segundos, 15 minutos de la escena, tenemos una escena de suspenso, porque nosotros sabemos que esa bomba va a estallar. Entonces cambia el nivel de tensión que hay en la escena, y por otro lado sentimos decía Hitchcock, la necesidad de decirles: no hablen banalidades, van a explotar por el aire, van a morir, y ustedes siguen hablando banalidades. Bueno, la película ya está trabajada en función del suspenso, porque sabemos que a la medianoche va a explotar el campanario. Digamos que es una técnica. No es llamativo esto, porque los franceses fueron los que redescubrieron a Hitchcock. Cuando Truffaut les dice a los norteamericanos en Hollywood: para ustedes es simplemente Hitch, para nosotros es el señor Hitchcock, dice, ¿no? El respeto y la admiración por Hitchcock. Y yo creo que en ese sentido acá está claro que el concepto del suspenso, no a la manera de Hitchcock, pero sí de alguna manera podemos encuadrarlo dentro de ese concepto. La película, como ya dijimos, organiza el tiempo cíclico a partir de una serie de repeticiones, cuyo digamos mecanismo hace que el pobre Plumpick, el personaje Charles Plumpick, gire como una especie de tornillo flojo de un lado para el otro, diciendo lo siguiente en algún momento: tiene que haber una salida, esto es una locura, no puedo permitir que ocurra,
Ahora, ¿cuál es la locura? La pregunta, ¿no? Es decir, acá hay un determinismo cíclico, ya lo hemos visto. Hay un macabro plan de los jerarcas alemanes. Ahora, la película avanza paradójicamente sobre esta suerte de determinismo, sobre esta inercia que no se puede quebrar de ninguna manera. Todo vuelve a empezar. Y yo les decía que justamente esa es la mejor metáfora que uno puede encontrar de la locura. Todo vuelve a empezar y vuelve a terminar de una manera constante, reiterativa, repetitiva, cuando Plumpik está a punto de instalarse, de relajarse, de encontrar un punto de equilibrio, otra vez vuelve a la carga, sale desesperado, alertado y empieza a correr. Empezó otra vez, le confiesa Charles a Amapola, que es una de las pupilas del burdel, y ella le responde: sí, todo empieza. Todo empieza en una apertura que por supuesto provoca angustia, porque decir todo empieza significa que nada acaba, ningún proceso está cerrado. Jacinta, la regenta del burdel, también de alguna manera abona a esta teoría del tiempo, pero la teoría de Jacinta es la siguiente: le dice, vas tras una quimera. Fíjense ustedes la lucidez de Jacinta. Jacinta también se escapó del manicomio. Sabemos que todos los locos se han escapado del manicomio y han ocupado el pueblo. La gente se retiró, los habitantes del pueblo, en un éxodo, alertados por el peluquero, que termina muerto, se retiran. Por eso es que el peluquero logra avisarle a los militares escoceses y lo mandan a Plumpik. La gente se retira del pueblo, los habitantes del pueblo, y Plumpik se refugia en el manicomio y, como ustedes saben, salen todos a ocupar justamente distintas funciones dentro de ese pueblo, funciones que en realidad ellos anhelaban de alguna manera, porque todos eligen un puesto, ¿no? Y Jacinta elige el burdel. Ahora, ella le dice, vas tras una quimera, te contaré mi secreto, yo vivo el momento. Vivir el momento significa instalarse en el presente, habitar el aquí y ahora, que es lo que hacen los animales. Para los animales el tiempo no existe, pero no solamente para los animales, también en algunas religiones y en algunas culturas muy avanzadas, más avanzadas que la nuestra. Por ejemplo, Krishnamurti, interrogado sobre el tiempo, ¿qué es el tiempo, maestro? Krishnamurti dice, tomando un hilo y haciéndolo girar sobre su índice, el tiempo es esto, el eterno presente. El pasado no existe, uno lo modifica a piacere, ¿no? Uno cuenta las cosas como le conviene, una y otra vez. El futuro tampoco, porque es una especulación. Lo que existe es el eterno presente. Bueno, Jacinta le dice, yo vivo el momento es el presente. Para el sujeto que debe cumplir una misión, en este caso Charles Plumpik, no hay otro tiempo que el futuro. Plumpik está en el futuro donde se cumplirá finalmente su objetivo. Cuando Amapola le pregunta qué es lo que deseas, Plumpik dice perder la memoria. Porque la memoria, para Plumpik, es una forma de compromiso irrenunciable. O sea, la memoria le recuerda que su misión tiene una fecha de vencimiento precisa. Esta situación del tiempo, de un tiempo lábil, también nos lleva a pensar en otro de los alienados que salen a la calle, que es el duque de Trébol, ¿no? Justamente porque este personaje que se llama el duque de Trébol es que Plumpik decide ser el rey de corazones, ¿no? Bueno, el duque de Trébol le dice, ayer estabas en un manicomio, hermano. Ahora, ¿cuál es el manicomio? Porque con esto trabaja todo el tiempo Felipe Broca. El manicomio es el lugar de donde salieron estos locos, por llamarlo de alguna manera, o el manicomio es la guerra en sí misma. Ayer estabas en un manicomio. ¿En qué manicomio? ¿En el batallón? ¿A qué manicomio se refiere? ¿Al batallón donde estaba prestando servicios para matar gente? ¿O
el manicomio como institución de la cual se escaparon. Bueno, sobre este punto, el tiempo como un elemento cíclico, quiero además recordar la escena en la cual van a buscar todos los relojes terminan en esa plaza. Es una forma también de abolir el tiempo, porque si hay una cosa que felizmente tienen estos personajes alienados, es que están fuera del tiempo. Ellos están fuera del tiempo. Porque están fuera del tiempo es que justamente pueden despreciar el tiempo. Nosotros que estamos dentro del tiempo, obviamente al estar dentro del tiempo, nuestra situación es penosa, porque la cordura lo que nos hace es esclavos del tiempo. Nosotros somos esclavos del tiempo. Ellos no. Ellos están, felizmente, han logrado superar esas barreras. El otro punto sobre el que yo quería trabajar es otro tópico, que es el gran teatro del mundo, lo vamos a llamar. Y que aparece apenas empieza la película, cuando todos estos personajes salen del manicomio y deciden ocupar lugares que quedaron vacantes. Entonces, basta con disfrazarse, con vestirse de obispo para transformarse en obispo, basta con vestirse de prostituta para ser prostituta. Es como los actores. Me pongo la ropa y ya asumo el personaje. Basta vestirse de general para ser general. Es el gran teatro del mundo. Esta idea o este concepto viene de largo tiempo, de la antigüedad, pero Quevedo lo presenta en una obra que se llama Epícteto y Fosílides en español con consonantes. Así se llama esta obra, publicada en 1635. Miren lo que dice Quevedo en uno de esos versos. Dice: no olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios, de esta comedia de argumento tan grande y tan difuso, es autor que la hizo y la compuso. Al que dio papel breve, solo le tocó hacerlo como debe, y al que se le dio largo, solo el hacerle bien dejó a su cargo. Es decir, esta idea de que Dios, en Cateo de la Barca y la vida de sueño también vuelve a aparecer esta idea, ¿no? De que Dios ha asignado a cada hombre, a cada mujer, un personaje, ¿no? Es decir, este es el gran teatro del mundo, y lo que uno hace es un personaje. Ese papel que le ha sido dado a representar tiene un solo problema. Primero hay que hacerlo como debe, como se debe, dice. Ahora, ¿cómo se debe? Bueno, no sabemos. Lo que sabemos es que si salimos del libreto, si nosotros salimos de ese libreto y contradecimos al dramaturgo, a ese dramaturgo que es Dios, entramos en un teatro paralelo. Ese teatro paralelo es un teatro que está fuera de la realidad. Por lo tanto, eso es lo que les pasa a los locos, digamos, a los alienados. Se salieron del libreto. Decidieron no cumplir ese libreto. Bueno, no sé si lo decidieron. Plumpik sí decide en algún momento salirse del libreto. Bueno, esto yo no lo quiero para mí. Prefiero quedarme encerrado en el manicomio, y es un acto de elección libre de su parte. Miren ustedes esta conversación entre el duque de Trébol y Plumpik. ¿Quién te nombró duque?, pregunta Charles. ¿Quién te nombró rey?, pregunta el duque de Trébol. Es decir, y va la respuesta, porque ambos son una ficción. Han construido una ficción para soportar el mundo. Ellos se ponen la ropa y son duques o son reyes. Un poco lo que también aparece en Hamlet, ¿no? Hamlet también decide de alguna manera ser otro, salirse del libreto, saltearse el libreto. Bueno, y ya sabemos dónde termina Hamlet. ¿Debo vestirme como una ama de casa, una momia o una monja?, pregunta Jacinta. Charles dice: no necesito a nadie, soy un solitario como todos, con una idea. Bueno, y ahí aparece el otro punto de este teatro, y es que el aislamiento, digamos, es el paso inicial de la locura.
El aislamiento conduce a girar como un tornillo flojo sobre una idea fija, sin tener nadie que nos dé la réplica. El que se queda solo pierde. Miren ustedes, la idea fija, él dice, soy un solitario como todos con una idea. Bueno, el Quijote también era un solitario con una idea, dada por los libros de caballería, ¿no? De alguna manera, y él también, con ponerse la ropa, la armadura, si ustedes quieren, y montar a Rocinante, ya él era un caballero andante. Alonso Quijano se transforma en un caballero andante con solo desear ser un caballero andante, en cierto modo. Es lo que pasa con el Simágico de Stanislavski en el teatro. Yo me pongo la ropa de Hamlet y ya soy Hamlet. El problema es cuando eso pasa en la vida. El obispo dice algo que resume esta idea. Para amar al mundo hay que alejarse de él. Para amar al mundo hay que alejarse de él. Ahora, alejarse del mundo tiene un precio, que es abandonar la realidad. Yo me alejo del mundo. Ahora, si me alejo del mundo y lo contemplo, es porque ya me creo fuera del mundo. Salí del libreto, y si lo contemplo es porque lo otro es la realidad, y lo mío yo no sé qué es. Es una realidad paralela, es otra cosa. Pero no estoy dentro del mundo. Si yo digo, me alejo del mundo es porque creo, entonces, que puedo contemplarlo como si fuera un objeto a la distancia. Por supuesto que no basta con disfrazarse, ¿no? Como dice el tango de Francisco García Jiménez, Carnaval, el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol, ¿no? Es decir, esa idea del baile de carnaval, la vida es un carnaval, que están tantas canciones populares también, tantas ideas populares, ¿no? de algunas obras. Bueno, el carnaval del mundo, ¿no? El general Geranio dice, encontré mi disfraz, pero no mi personalidad. Eso es una cosa, eso es brillante. Encontré mi disfraz, o sea, me siento cómodo con esta ropa de general, pero no tengo la personalidad de general, ¿no? Y lo cual nos lleva a pensar, y esto tiene mucho que ver con nuestro maestro, poeta Artaud, que Artaud decía, la locura es un exceso de lucidez, ¿no? Cuando estaba internado en Rhodes decía esto, y yo creo que acá se demuestra eso, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que estos personajes que salen de un manicomio tengan tanta claridad tienen, que finalmente ellos, además de tener claridad y de tener profundidad, pueden dar cuenta de una serie de procesos que los que están afuera, los cuerdos, no son capaces ni siquiera de analizar. Hay una discusión en este punto, si el hábito hace o no hace al monje. Yo pienso que en esta película pierde todo sentido eso, porque el vestuario de todos estos personajes es un disfraz, claramente es un disfraz, en el que algunos se sienten cómodos, pero que en realidad tiene sentido por ese intercambio de roles constante que van haciendo. Esto es muy de Pirandello. Recordemos que Pirandello no veía mal que alguien adopte una impostura, digamos, simule ser lo que no es, siempre y cuando lo haga como un comediante, siempre y cuando lo haga por deber, dice Pirandello, por profesión y no por perversidad o por gusto. Acá no hay perversidad en ese cambio de roles de estos personajes. Es un juego, es esta idea de lo lúdico, ¿no? Más allá de que ellos no están en su sano juicio, ¿no? Según la cordura oficial, yo creo que están en su sano juicio, porque entienden que la vida misma es un juego, donde uno también va intercambiando roles permanentemente, uno también va mudando de ropa y de disfraces de acuerdo a las circunstancias y a la conveniencia. El mismo Plumpik se disfraza constantemente. Plumpik regresa, fíjense ustedes qué cosa interesante, ¿no? Disfrazarse significa además que yo me disfrazo para el otro. Nadie se disfraza para uno. Es muy difícil que uno en la intimidad de su casa diga, bueno,
esta noche me voy a poner un disfraz de Batman en mi casa para mí, para divertirme, me voy a vestir de Batman o de qué sé yo, no sé. Cada uno buscará su disfraz, ¿no? O de mosquetero. No, uno se disfraza para el otro porque todo disfraz encuentra su eficacia en la mirada del otro. Uno goza o padece, quién sabe, frente a la reacción del otro en relación a nuestro disfraz. Por eso hacen fiestas de disfraces o bailes de disfraces, ¿no? Donde lo que importa es cómo la mirada ajena se vincula con ese disfraz que hemos elegido, porque un disfraz es una decisión teatral. Reclama la teatralidad como condición. No hay un disfraz, no existe un disfraz fuera de un afán teatral, de una teatralidad incipiente. Nos divertimos justamente a partir de ese mecanismo por el cual la mirada del otro termina de completar el disfraz. Es la mirada del otro la que termina de completar el disfraz, pero también uno tiene que asumir la actitud para llevar ese disfraz. Me pongo ese disfraz, ese antifaz, ese ropaje y asumo la actitud. Nietzsche, otro de los grandes lúcidos, el querido Friedrich Nietzsche, que junto con Artaud son un poco los abanderados de todas las cosas que yo traigo, Nietzsche dice: el hombre es, esto lo dice El humano demasiado humano, ¿no? El hombre es él mismo, auténticamente él mismo, solo cuando usa máscaras, solo cuando se disfraza. Estoy pensando en la orgía de la película de el extraordinario Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, donde todos llevan máscaras en esa orgía y hacen cosas que socialmente no harían sin esas máscaras y sin esos disfraces. También está ese otro punto. Me pongo la máscara y me pongo el disfraz para animarme a hacer cosas que de otra manera a cara descubierta. ¿Vieron cuando dicen, lo hizo a cara descubierta? ¿Por qué? Bueno, porque la máscara, a diferencia de lo que pasaba con los griegos, que la máscara se llamaba persona y la máscara en realidad era necesaria para que el personaje fuera verosímil en el teatro griego. Sin máscaras no era creíble, ¿no? Para nosotros alguien que usa máscara no es creíble, es al revés. Sin embargo, el que lleva la máscara puesta, en el sentido literal del término del disfraz, ese puede hacer cualquier cosa, porque tiene la cara tapada y entonces ya no lo condiciona la mirada del otro, ese sentido. Plumpik regresa al manicomio desnudo, vuelve a nacer. Fíjense ustedes, no tiene ropa, no tiene traje, se sacó todo, el uniforme. Obviamente esto es muy gracioso, ¿no? Los soldados escoceses con polleras, ¿no? Como corresponde, pero acá está también todo exagerado, brutalmente exagerado. Los mismos generales de los dos bandos, alemán y francés, son personajes clownescos. Y la frase final con la que cierra la película le dice el duque es un personaje maravilloso, todos lo queremos al duque. Digan si no quieren al duque de Trébol, lo que sea, no lo quieren tener en una cena, un fin de semana, para que diga frases como esta. Los viajes más hermosos se emprenden a través de una ventana, dice el duque. ¿Y qué otra cosa es una ventana? Sino la ventana de la cámara, sino también el escenario, ¿no? El teatro, es decir, todo aquello que nos permite ser espectadores. Ojo, porque ser espectadores tiene su riesgo. Siempre y cuando yo no sea espectador y me crea, como dice nuestro viejo amigo, el general, el obispo es maravilloso. El obispo dice que solo a la distancia, digamos, es posible, hay que mirar el mundo a la distancia, digamos, la realidad a la distancia. Ojo con eso, porque la ventana también nos aísla, nos hace espectadores. Los viajes más hermosos se emprenden a través de una ventana. Los viajes más hermosos que hizo Immanuel Kant, el gran filósofo, fue en una silla de ruedas.
y sin salir de Königsberg, jamás salió de Königsberg, nuestro amado Kant, porque no viajó Kant, hizo toda esa obra maravillosa y no salió de su pueblo. Esto para los trogloditas que dicen, no, si no salís a conocer el mundo, si no salís al mundo, si no viajás. Sí, uno puede viajar. Ahora, viajar no significa conocer el mundo. Kant conoció el mundo y no salió jamás de su pueblo, digamos, ¿no? Hay una obra de teatro muy interesante, Los últimos días de Immanuel Kant, de Alfonso Sastre, que cuenta ese periplo de Kant con ese hombre que lo llevaba todo el tiempo por la habitación. Le decía, maestro, estamos yendo por Venecia, le describía Venecia, y Kant viajaba en ese gran teatro de la imaginación, porque los viajes más hermosos se emprenden a través de una ventana, porque los viajes más hermosos ocurren en la imaginación, ¿no? Bueno, ese es un punto. El último punto, este tríptico que yo trazo para entrar en esta gran película, en el que Amapola, por ejemplo, que es otro personaje maravilloso, dice, nadie ha conocido jamás su propia muerte, ¿no? Es el del dualismo moral. El dualismo es un sistema de pensamiento cuya base de sustentación no es otra que la contraposición de dos fuerzas antagónicas e irreductibles. Algunos pensadores han intentado explicar el origen del mundo por esta vía, justamente a partir de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Hay un libro de nuestro amado Nietzsche, Más allá del bien y del mal, ¿no? Las dos fuerzas antagónicas. El caos que engendra el cosmos, ¿no? En la filosofía griega, ¿no? En la mitología griega, ¿no? El mundo llega el cosmos llega del caos, de una fuerza antagónica, se ordena, ¿no? El desorden se ordena en el cosmos. Bien, justamente la película presenta una sociedad polarizada donde hay una delgada línea que separa, ¿no?, a los cuerdos y a los locos, a los hombres y a los animales que tienen una función muy importante en esta película, empezando por esta analogía entre los internos que deambulan por la ciudad y los animales que deambulan por la ciudad, ¿no? Y que todo el tiempo estamos viendo que aparecen en algún lugar, y donde un chimpancé le gana una partida de ajedrez. El chimpancé juega al ajedrez con el general Geranio, de igual a igual, y no sabemos quién es más inteligente, ¿no? Evidentemente, acá hay otra duda, ¿no?, que Philippe de Broca instala, ¿no? Ojo con los animales, no son tan diferentes de nosotros. No creamos que nosotros somos superiores a los animales. De hecho, estaba pensando en el general Geranio, que dice frente a la jaula abierta del león, dice, está tan acostumbrado a estar enjaulado que no quiere salir, dice. Es para que él mismo lo decida que deja abierta la jaula, y habla del rey de los animales, así como está el rey de corazones, que él mismo dice, soy el rey de los tontos. Está el rey de los animales, que es el león, está la jaula abierta y prefiere quedarse adentro. Como después sabemos que ellos prefieren, los internos, volver al manicomio antes que estar afuera. Un animal que prefiere estar enjaulado antes que salir es porque se da cuenta de que el mundo es demasiado hostil. Se siente más seguro con su libertad restringida, o a lo mejor es más libre adentro de la jaula que afuera, ¿no? Lo que nos está hablando de una sociedad también enferma al punto extremo de condenar a los animales como esas palomas mensajeras que Plumpik muy bien maneja, con las que se comunica permanentemente y que terminan muertas en plena misión, ¿no? La paloma mensajera, que digo, la paloma de la paz de Picasso, digo, la paloma como símbolo de la paz, y también acá cómo los hombres llevan a los animales al sacrificio, los hacen morir inútilmente, por causas que, en este caso, bueno, la paloma muere en un acto heroico, porque la paloma también, como Plumpik, intenta salvar al pueblo. Cae bajo la bala
de los alemanes, ¿no? Pero el hombre es el culpable también de esto, ¿no? De llevar a los animales a la muerte. Bueno, este dualismo moral, esta guerra, ¿qué otra guerra? ¿Qué otra cosa es la guerra sino dos fuerzas armadas tratando de combatir el mal, digamos, ¿no? Es decir, para los alemanes el mal eran los escoceses o los franceses, para los franceses y los escoceses el mal eran los alemanes. Miren ustedes cómo Bush justificó, después de la caída de las Torres Gemelas, la invasión a Oriente Medio, ¿no? Argumentando la necesidad de combatir el eje del mal. O sea, el eje del mal son los musulmanes. Nosotros tenemos que convertirlo, nosotros somos el bien. Ahí tiene una dualidad, un dualismo moral bien manifiesto. El mundo se separa entre los que están en el mal y los que están en el bien. Nosotros que somos poder, dice Bush, somos los mensajeros de la paz, del bien, y luchamos contra el mal. Entonces definimos cuál es el mal. Y todos los que se alineen con nosotros estarán en función del bien, y todos los que se opongan a nosotros, aún aquellos que se manifiesten como neutros, la neutralidad es sospechosa. Los que estén por la neutralidad también estarán con el eje del mal, ¿no? Nada diferente hemos visto en el cine norteamericano, que identificaba el mal en los rusos, en los japoneses, en los árabes, en los chinos, en los alemanes o en los indios. El general Geranio plantea un mundo dividido entre los soldados, digamos, la guerra, y el burdel, en el que las mujeres echen hijos al mundo para salir a la guerra. La guerra está pensada no como un estado transitorio, sino como un estado permanente. No es la guerra un hecho excepcional, es el estado permanente. A punto tal que le dice: ¿has visto, Jacinta, lo tranquilo que está todo la víspera de una batalla? Lo dulce que parece todo, cómo aplaca a la conciencia. Esos momentos de tregua son precisamente los que permiten ablandar la conciencia, en cierto modo, y prepararla para la próxima guerra. El monólogo inicial de Ricardo III es eso. Dice: esto es un mundo, terminó la guerra, y él dice: bueno, yo tengo un cuerpo que es horrible, soy jorobado, no puedo caminar bien, soy feo, los perros me largan al pasar. Entonces, como estoy en estas condiciones, lo único que puedo hacer es tramar guerras, traiciones, contiendas, porque yo no estoy hecho para la paz. La paz me aburre, yo no puedo bailar, no puedo cortejar mujeres, no puedo pensar una vida normal. Entonces voy a hacer de nuevo la guerra, dice, ¿no? Y el general Geranio encuentra su función en la guerra. Fuera de eso es imposible. Y miren ustedes que la película de Broca plantea un esquema de este pueblo dividido de esa manera, que es una representación a escala ínfima del mundo. El pueblo chico, infierno grande, el pueblo es el mundo, digamos, un pueblo dividido por una serie de medianeras, de murallas, cuyo único fin parece ser el control de la libertad. Ya hemos leído a Foucault, Vigilar y Castigar, que es un poco posterior a la película esta, pero digamos, ¿para qué sirven las medianeras? ¿Para qué sirven las murallas? Sirven para controlar la libertad. ¿Por qué Shi Huangdi, el primer emperador chino, no fue el primer emperador chino? Shi Huangdi mandó construir la muralla china, quemó todos los libros anteriores, los emperadores anteriores, quemó todos los libros de historia, y dijo: la historia empieza conmigo, digamos, ¿no? El emperador soy yo a partir de ahora, y construyó la muralla china. Digo, esa es la mentalidad de las murallas. El paraíso es el reino de los que están entre rejas, dice el falso obispo. El paraíso es el reino de los que están entre las rejas, ¿no? Es decir, afuera está el infierno. Adentro, la única posibilidad del paraíso es el mismo que dice, obviamente, que uno tiene que contemplar la vida, contemplar el mundo. Es decir, no participar de eso, estar afuera. Las rejas bordean el perímetro del manicomio. Quienes merodean por esos alrededores no han sido bendecidos
con el santo atributo de la locura. Son los hombres cuerdos, digamos, los que encierran a los locos y a los animales. Los hombres cuerdos, racionalmente preparados para hacer uso de la facultad que les permite disponer de la libertad ajena, son también los que conducen a los hombres a la guerra. Miren ustedes si son cuerdos estos alemanes que dicen: nos vamos a ir, ya perdimos la guerra, pero antes vamos a hacer volar el pueblo en pedazos. Un muro nos separa del mundo exterior, dice el duque de Trébol. Un muro nos separa del mundo exterior. No sabes lo malvado que son allí afuera, declara la duquesa. ¿No? Estos personajes, evidentemente, saben de lo que están hablando, ¿no? A punto tal que no hacen más que acentuar la profunda lucidez de los alienados, que están conscientes y orgullosos de su condición, porque ellos pueden jugar a ser obispo por un tiempo y después volver a usar la ropa, el uniforme de internos. No tienen ese problema. Hay como una especie de infancia perpetua ahí. Nosotros no. Nosotros estamos condenados a un solo papel, ¿no? Es el papel que nos han dado en este mundo y no podemos contradecir eso. Miren ustedes, ¿quién, digamos, finalmente decide la condición? ¿Quién decide dónde empieza o dónde termina la locura? ¿O dónde empieza la cordura? Digamos, esa determinación queda en manos de los mismos hombres que inventaron la guerra, finalmente. Miren ustedes lo que pasa con estos dos personajes maravillosos, que son Plumpik y el duque de Trébol, que de alguna manera le está diciendo el duque de Trébol que es rey, ahí va a ser rey, puede ser rey entre ellos, todos le van a creer el papel de rey, pero afuera está condenado a ser un simple soldado raso que puede morir en cualquier momento. Hay una cosa muy interesante en la escena de la coronación, de la falsa coronación del rey, ¿no? Que están todos bailando disfrazados. El duque de Trébol le dice a Charles: ¿no le gusta el teatro? La academia, el baile de máscaras, el Vaticano, todo es un carnaval. Y justamente es maravilloso esto, ¿no? Porque desde su perspectiva, claro, cada ámbito de la vida humana es un carnaval y es un teatro, porque cada uno lleva su propio disfraz y juega su propio papel, ¿no? En el Vaticano, en los cuarteles, en las academias, es decir, todos nos pavoneamos con diferentes disfraces. El que tiene más poder es el que, digamos, hace valer mejor su disfraz, ¿no? Pero en definitiva no somos más que seres disfrazados. Por eso Plumpik llega desnudo después al manicomio. Y finalmente hay dos cosas que a mí me gustan mucho y las quiero remarcar. Primero, la escena en la cual un simple gesto de Amapola, que Amapola es maravilloso, ¿no? Cómo cruza de un lado a otro por la cuerda floja. Eso también forma parte de la locura en alguna medida, ¿no? Que es comprometerse y arriesgarse y hacer de la vida eso, una representación. Andar por la cuerda floja con ese paraguas amarillo. Los dos bandos que terminan acribillados. Los escoceses y los alemanes se ajustician con la guerra que ya había terminado. Es decir, no tenía sentido dispararse mutuamente, pero estaban programados para hacerlo, ¿no? Sin pensar, sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. Miren ustedes qué maravilloso la película, el final, ¿no? Porque Charles vacila un poco, pero finalmente termina en el manicomio. Pero, ¿por qué termina en el manicomio? Termina en el manicomio porque lleva adelante de manera muy clara la máxima de Jean-Paul Sartre, nuestro amado Jean-Paul Sartre, que dice:
el hombre está condenado a ser libre. ¿No? El existencialismo es un humanismo. Estamos condenados a ser libres. ¿Por qué estamos condenados a ser libres? Porque el hombre, el ser humano, no tiene otro remedio más que, y con esto termino, que elegir. Pero al elegirse, también elige al prójimo. ¿Me explico? Yo me elijo a mí mismo, también elijo al otro. Y él elige, finalmente, volver al manicomio, ser libre en ese manicomio, antes, en ese teatro de la vida, antes que ser esclavo en el mundo de los cuerdos. Bueno, eso es todo. Gracias.